Todas mis primeras obras tienen esta especie como de lectura de identidad, ¿no? Y sí creo que también, bueno, yo venía llegando a México después de muchos años de vivir fuera y era como decir, bueno, ¿dónde encajo, no? Y más que tratar de encajar, fue como decir, bueno, es que esto no encaja, ¿no? No es solo que yo no encajo, sino esto no me cuadra, esto no encaja, o por qué esto encaja, ¿no? O por qué esto es necesariamente la historia de este país, ¿no? Como que en esas piezas yo asumo como el fragmento y asumo que no hay una historia y asumo que el fragmento es lo que es, o sea, y lo que hay y lo que vemos. Y que después la historia, pues es la historia que cada quien invente, ¿no? Entonces yo creo que, otra vez, lo que creo que hay en esas piezas es como una insistencia como loca en la dislocación del objeto y en el objeto como fragmento dislocado de una historia que aparentemente existe y que es la historia oficial, pero por el otro lado es una historia que se puede reinventar desde cualquier lugar. Yo creo que a partir de la pieza El nacimiento de Venus fue como que de veras tomé, no sé si tomé la decisión o la decisión la tomó por mí, ¿no? Pero sí entendí de que mi manera de hacer arte es muy arbitraria. Y entonces fue como no querer, fue como deshacerme de formalismos, fue como abandonarme al proceso y decir, sí, estoy haciendo una pieza absolutamente subjetiva y arbitraria. Entonces cuando empezaron la serie de los collares, que también empiezan por un acto completamente subjetivo, que es bueno, más bien una experiencia subjetiva mía después de la muerte de mi padre, es como una especie como de reconstrucción fantástica de un objeto, que en sí es un objeto fantástico, que no tiene ninguna función, más que la reconstrucción de sí mismo, ¿no? Entonces se vuelve por 3 años como una metáfora, yo creo que de la reconstrucción de mí misma, ¿no? Pero desde un lugar como muy arbitrario. Entonces sí, creo que ya me olvidé como de tener que incluso chocar, ¿no? O sea, creo que esa serie abre el collar, como que universaliza la obra, ¿no? O sea, se vuelve menos ya esta obsesión que si con el fragmento de esta cultura o de esta otra, ¿no? Creo que igual si hubiera estado viviendo en Grecia, por ejemplo, en la época en la que hice toda la serie de Don't Fuck With The Past y todas estas piezas, estaría haciendo una labor arqueológica en Grecia o en Creta o en Palestina o en cualquier lugar, ¿no? O sea, creo que era una época en que subjetivamente yo tenía que hacer ese trabajo, ¿no? Y la serie de los collares es más bien como una especie como de, de pretexto, pues para hacer cualquier cosa, o sea, ya para hacer cualquier cosa, para decir esto es arte, cualquier cosa que te ocupe el tiempo, ¿no? Y que te ocupe la mente y que ocupe como tu espíritu, ¿no? Entonces también yo creo que escogí el collar como símbolo, ¿no? De algo que se repite como muy universalmente, o por lo menos en muchas culturas, ¿no? ¿Qué es lo que llega a la historia del arte, digamos, de las distintas culturas, y qué es lo que no llega a la historia del arte, ¿no? Que se vuelve la historia oficial. Y un poco recuperar como las pequeñas historias que son como las historias subjetivas, y también un poco, no sé, era como una combinación de eso, un poco como la idea como del hábitat, la idea de empezar como a vivir en otro lugar, la idea de la pareja y de algún modo también como cuestionar la idealización de todas esas cosas, ¿no? Y pensar más bien como en los niveles de sobrevivencia, de violencia y sí, como de sobrevivencia, ¿no? Y un poco como esta idea también de qué es lo que sobrevive de una cultura, ¿no? Entonces un poco lo que yo veía ahí es que lo que sobrevivía era nada, todo se usa como hasta lo último y se recicla y nada de eso queda después representado, ¿no? En lo que era como la cultura oficial. Entonces fue una especie como es como como el comienzo de una especie de etapa arqueológica, ¿no? De búsqueda arqueológica, de búsqueda del lugar también, pero también como desmitificando la arqueología, ¿no? A mí la verdad lo que me interesaba era como el rascar y el buscar y el encontrar y ya bueno, el non plus ultra de eso fue cuando hice la serie Natura Cultura, que
Ya era así como encontrar los objetos desechados, no en la ciudad, sino en el campo, o sea, ya absolutamente lo inservible. Muchas de las cosas eran o pedacitos de árboles y piedras y cosas que encontraba como del mundo natural, o realmente como la basura de la basura de la basura, el desecho, el desecho, el desecho, ya lo inservible, ¿no? Y una especie como de taxonomía, como si de repente esto pudiera otra vez significar algo, cuando en el fondo pues no significaba nada, ¿no? A menos de que tú le des un ordenamiento o tú de repente lo eleves a categoría de arte. Es un poco pues el tomar el objeto como encontrado, el seleccionarlo y después como darle como la vuelta, ¿no? Como darle otro uso, darle otra lectura y sí, ahora sí que elevarlo a la categoría de un objeto artístico que después, bueno, ocupará un lugar en un museo, ocupará un lugar en una pared, ocupará un lugar en una fotografía. Entonces, sí, yo creo que es un poco como... Hay como una insistencia, yo creo, en toda mi obra. Algo que yo veo que tiene que ver como con ver como entre líneas, ¿no? Con ver como lo que los otros no ven o como tratar de ver las cosas como desde donde no se ven normalmente, ¿no? Gobierno de México.